Agencia Central de Noticias. Periodismo independiente. Un programa informativo y de análisis de la noticia donde se escucha tu voz. Donde se escucha tu voz. Un gusto poder saludarlos, como siempre, a través de Agencia Central de Noticias, con diversos temas, como siempre, en este espacio. Y hemos hablado sobre el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, un esfuerzo estadístico de investigación que ha reunido un ejercicio de muchos profesionales, pero principalmente del secretario ejecutivo del Coneval. Y agradecemos en ese sentido que se encuentre con nosotros el doctor Gonzalo Hernández Licona. Un gusto tenerlo en este espacio. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Francis? Buenos días. Buenas tardes, ¿cómo te va? Pues ya entrando en materia, este informe de evaluación de la política de desarrollo social ha generado muchas reacciones, ha sido pues un documento sujeto a mucho debate, a mucho análisis. ¿Qué es lo que representa para usted como el que encabeza este esfuerzo de investigación? Pues llegar y entregar este documento que es resultado de 10 años de medición de la pobreza. Con muchísimo gusto. Muchas gracias por estar con ustedes y aprovechar la oportunidad para platicar que cada 2 años el Coneval lleva a cabo un documento como estos y que cada vez que lo publicamos, lo que el Coneval hace es hacer como un corte de caja de los análisis, de las evaluaciones, de la medición de pobreza que llevamos a cabo hasta ese momento y hacer un balance de cómo está México desde el punto de vista del Coneval en materia de desarrollo social. En esta ocasión, en 2018, es un año especialmente importante para el país y con mayor claridad y con mayor razón, el Coneval quiso llevar a cabo este informe de evaluación 2018 con el propósito principal de que pudiera ser una herramienta de análisis, de debate, para los candidatos y las candidatas en este año y eventualmente que los ganadores tomen en cuenta el diagnóstico que hacemos, sugerencias y recomendaciones que hacemos en un año tan relevante. Por eso, en esta ocasión, el informe es especialmente importante porque hicimos un corte de caja de los últimos un poco más de 10 años que llevamos analizando y evaluando la política social y aquí podemos resumir en general lo que ha pasado en más de 10 años y qué podemos recomendarles a quienes aspiran a hacer gobierno en México y a hacer gobiernos en los estados, en los municipios y en el Congreso. Doctor, el tema de la pobreza es un tema muy relevante. ¿Usted considera que este es el principal problema que tiene nuestro país? No sé si es el principal, pero lo que sí es claro es que es un problema que refleja y resume otros problemas. O sea, la pobreza, en los niveles de la pobreza, en la evolución de la pobreza, uno puede resumir y recoger problemáticas del país en muchos ámbitos. Pongo un ejemplo. Dado que la pobreza tiene que ver con bajos ingresos de las familias, dado que la pobreza tiene que ver con falta de acceso muy básico a los derechos de la población, la pobreza está, por lo tanto, materializando y midiendo problemas económicos del país, problemas en el ejercicio de los derechos del país, problemas en la falta de atención a los derechos de la población y en la falta de crecimiento y generación de empleos del país en los últimos años. Entonces, la pobreza es este indicador que resume lo que le ha pasado al país en los últimos años en un indicador de pobreza. Es decir, la pobreza es bien importante porque nos está mostrando un conjunto de elementos en los cuales México no siempre ha avanzado de la mejor manera.
En ese sentido, este documento que ustedes han presentado, digamos, ¿qué es lo que tiene? Dos aspectos, el aspecto en porcentaje y el aspecto en cuanto a millones de personas que tenemos, millones de personas en situación de pobreza. Platíquenos sobre los principales hallazgos que aporta el Coneval. Entonces, este informe toma varios elementos. Uno de ellos es la pobreza, pero hay otros elementos que si me permites ahorita platicamos. Uno de ellos lo que muestra es, como lo hemos dicho en los últimos meses y años en el Coneval, que la pobreza ha tenido vaivenes, ha fluctuado, a veces ha crecido, a veces ha bajado. La pobreza extrema ha venido bajando en general, entonces por eso decimos que tenemos resultados mixtos en los últimos 10, 15 años en materia de pobreza en el país. Por un lado, la pobreza que hoy me refiero a las cifras de 2016, son de 43.6% de población en pobreza, y en materia de número de pobreza, 53.4 millones. Hoy, en 2016, con los datos de 2016, tenemos que la pobreza extrema es de 7.6%, 9.4 millones de personas. El Coneval muestra que ha habido periodos en los cuales la pobreza ha crecido, y ha crecido cuando tenemos crisis económicas, y ha crecido cuando tenemos inflación y crecimiento del precio de los alimentos en periodos importantes, y ha bajado cuando a la economía le va mejor y cuando la inflación es baja y cuando al mismo tiempo tenemos cobertura de servicios básicos que van avanzando de mejor manera. Entonces, el Coneval hace un balance que dice, si quisiéramos bajar la pobreza de manera mucho más contundente en los siguientes años, México necesita reforzar el trabajo en mejorar la cobertura básica de los servicios básicos en materia de salud, de educación, de vivienda. Hay que reforzar esa parte, nos ha ido mejor, nos ha ido bien en coberturas básicas, hay que reforzarlo. Hay que poner atención en un tema en donde en México no hemos tenido un avance franco, como es en el ingreso de los hogares. El ingreso ha fluctuado también, y quisiéramos como Coneval que los siguientes gobiernos pongan especial atención en tener como un objetivo bien concreto el poder elevar el ingreso de los hogares, especialmente los hogares que menos tienen en los siguientes años. Y finalmente, como grandes retos, es, así como hemos avanzado en la cobertura de servicios básicos, poder mejorar en la calidad de los servicios. Por ejemplo, en salud y en educación, no vemos que la calidad de los servicios educativos ni de los servicios de salud haya avanzado a la par que lo ha hecho la cobertura. Esto es responsabilidad no solamente del gobierno federal, sino de los gobiernos locales, especialmente en salud y educación. Por lo tanto, una alerta que hace el informe es de qué manera en los siguientes años retomar como un elemento fundamental de objetivo del país, aumentar la calidad de los servicios de salud y educación, que es ni más ni menos que poner énfasis en el acceso efectivo a los derechos. En ese sentido, digamos, los programas sociales también son un objeto de evaluación, ¿no? Como un mecanismo que tienen los gobiernos, tanto federales como estatales, para incidir en aquellos elementos que ustedes miden. Y una cosa que me llamaba la atención del informe es que pareciera que algunas de estas instancias pues dirigen sus esfuerzos a incidir en aquellos puntos que ustedes miden, pero no precisamente en resolver a fondo la problemática. ¿Cuál es la situación en ese? ¿Cómo lo perciben ustedes en el Coneval? En el informe decimos, tenemos tres grandes objetivos, tres grandes recomendaciones, y después los desglosamos en muchas otras recomendaciones más puntuales. La primera es que es importante que el siguiente gobierno federal y los siguientes gobiernos locales
continúen y refuercen estrategias coordinadas, y cuando decimos coordinadas nos referimos a coordinadas al interior del gobierno federal y con los gobiernos locales, para abatir la pobreza y la pobreza extrema con la medición que tenemos como país. Es importante que la guía que da la medición de pobreza, el indicador de pobreza, se continúe con este indicador que nos ha costado un trabajo importante como país tener este indicador, pero que ha servido para coordinar esfuerzos, que se continúe con el esfuerzo de reducir pobreza tal y como está la medición. Pero no quedarse ahí. El segundo gran recomendación que tenemos es que en el largo plazo, en el mediano plazo, el objetivo de acceso efectivo a los derechos, que implica calidad, también sea relevante para poder reducir las brechas que tenemos entre grupos sociales diversos y tener un país que eventualmente tenga igualdad de oportunidades. Es decir, no basta con reducir la pobreza, no basta con que la pobreza extrema incluso pueda ser cercana a cero, sino que hay que ir más allá y poder tener esfuerzos de política pública con programas presupuestarios, pero también con estrategias de inclusión para tener un país con igualdad de oportunidades a partir de los derechos. Esa es la gran recomendación de la segunda. Y la tercera es, derivada de las otras dos, de manera muy concreta, poder tener una arquitectura de protección social con un sentido más universal. Lo que hoy tenemos en materia social es un sistema de protección social, un sistema que busca atender a la población, pero de manera fragmentada. Tenemos un sistema hecho para la población formal desde hace muchos años y luego otro para la población informal. Cuando tenemos un sistema fragmentado de protección social, podemos ampliar las brechas que tenemos en México hace muchos años porque tratamos a la gente igual de manera diferente. Entonces, una propuesta muy concreta es poder pensar en el inicio del siguiente gobierno en tener un esquema de protección social universal que trate a la gente de manera similar y podamos no solamente reducir brechas en materia social, sino mejorar la productividad a partir de un sistema de protección social mucho más igualitario. Pero entonces también tendríamos que hablar que los esfuerzos que no son nada despreciables, además de las políticas públicas, también tendríamos que decir que el modelo económico es un factor que incide en el combate a la pobreza. Por supuesto, decíamos hace rato, cuando en México tenemos o hemos tenido en los últimos años un crecimiento económico de 2.4% del 92 al 2016, que se traduce en un crecimiento por persona de solamente 1.3% cada año promedio. Un crecimiento tan bajo en varios años ha implicado que se dificulten los esfuerzos de reducir pobreza. Es decir, cuando uno busca reducir pobreza en cualquier país del mundo, lo hace a partir al menos de dos grandes elementos. Una política económica que incremente los ingresos, que haga crecer al país, y una política social que reduzca carencias. Nos ha ido mejor en el país con lo segundo, reducir carencias sociales, porque hoy, por ejemplo, vemos en los hogares, como decía hace rato, más cobertura de pisos de cemento, más niños y niñas en las escuelas primaria, secundaria, incluso preparatoria. Hoy vemos más cobertura de servicios de salud a partir del Seguro Popular. Eso nos ha salido mejor. Lo que no nos ha salido tan bien es que la economía crezca. Entonces, si la economía solamente ha crecido al 1.3% per cápita, eso impide tener esfuerzos importantes para reducir la pobreza. Es decir, la pobreza tiene que ver con poder tener una economía que va creciendo, cosa que no ha sucedido de manera adecuada en México en los últimos
20, 25, 30 años. Estamos platicando con el secretario ejecutivo del Coneval. Vamos a estar platicando con él en los próximos minutos. Por el momento vamos a ir a una pausa y los invitamos a que se sumen a este esfuerzo, este ejercicio de acercamiento a mirar los resultados del informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018 y los grandes temas que se derivan de este informe. Vamos a esta pausa, regresamos. Estás escuchando Agencia Central de Noticias.